A ver, sigamos hablando de lo que ha sido justamente la materia internacional o global también de las últimas horas, lo que ha sido la intervención militar de Estados Unidos en Caracas, en donde se ha hablado de un secuestro o de una extracción de Nicolás Maduro, pasando también a los tribunales. Ha habido también un debate en nuestro país, de hecho ya están publicadas en nuestra página una declaración que diera el presidente Gabriel Boric este mismo fin de semana y un comunicado en conjunto de diferentes países también que han rechazado lo que ha sido esta misma acción. Vamos a conversar con el diputado del Partido Comunista Luis Cuello, representante del Distrito 7, para hablar acerca de esta misma materia. Diputado Cuello, muy bienvenido a la radio de la Universidad del Paraíso, gusto poder conversar. Feliz año. Feliz año, Ricardo. Muchas gracias, como siempre, por el contacto con Radio Valentín Letelier. A ver, preguntarle su opinión acerca de lo ocurrido en Caracas. Bueno, lo primero es que estamos en presencia de una gravísima violación del derecho internacional de la Carta de Naciones Unidas que proscribe la amenaza o el uso de la fuerza y la violación de la soberanía de los estados. Lo que ha ocurrido es un ataque unilateral al margen de toda legalidad que ha terminado con el secuestro de Nicolás Maduro, de su esposa, y la intención ha sido ya aclarada por el presidente Trump. Acá hay un viejo aforismo, a confesión de parte, relevo de pruebas. No hay ninguna intención de confrontar ni el concepto de terrorismo ni narcoterrorismo. Esto tiene que ver únicamente con hacerse el petróleo. Ya lo ha dicho anoche Trump nuevamente. Él está pidiendo acceso total a la infraestructura petrolera y en consecuencia ya está bastante claro y prístino que lo que busca Estados Unidos es hacerse control del petróleo venezolano. Entonces yo creo que lo ocurrido acá no tiene una doble lectura. A mí me alegra la actitud que ha tomado el gobierno de Chile a través del presidente Boric, la declaración que han firmado tanto Chile como México, Colombia, Uruguay, y España y Brasil en orden a rechazar esta violación del derecho internacional y también de advertir la preocupación de estos gobiernos de cualquier intento externo de apropiarse de los recursos naturales o estratégicos de algún país. Entonces acá creo que esto es muy grave, puesto que siente un precedente hacia adelante en que a través del uso de la fuerza, de la ley del más fuerte, del viejo oeste, un Estado puede apropiarse de otro. Ahora, ¿no deja de ser también un tema de tener que analizar el mismo escenario político en Venezuela, digamos? O sea, ¿fue revelador o no el hecho de que en Viña del Mar mismo tuviéramos una masiva manifestación de personas a propósito de este mismo hecho, respaldándolo, digamos? Es decir, yo creo que hay planos distintos. Por una parte, esto no oculta ni niega que existe una crisis política extendida en Venezuela, una crisis política y económica que se ha mantenido en el tiempo, que hay una fuerte oposición al gobierno de Maduro. Entonces eso creo que es indesmentible. Esto ha venido ocurriendo y no ha existido una solución política apropiada al respecto. Pero una cosa distinta es que se pretenda justificar una intervención militar extranjera de una potencia imperial bajo pretexto de que esto podría ser una especie de solución o de imposición de la democracia. Ya, bueno, hagamos memoria respecto de las promesas que tenía el expresidente Bush sobre Irak, cómo iba a llevar la democracia a Irak el año 2003, también bajo una excusa y un invento que fueron las armas de destrucción masiva. Entonces creo que hay que hacer una distinción en los planos respecto de lo que pasa en Venezuela, desde el punto de vista de la crisis política, y otra cosa distinta tiene que ver con cuál es el poder o cuál es la atribución supuesta de un Estado para invadir, para atacar militarmente a otro, y esto que no solamente viola la Carta de Naciones Unidas, sino que también viola la propia Constitución norteamericana. El diario New York Times ha emitido una editorial muy dura, muy ruda con el presidente Trump, acusando que esta intervención es ilegal, incluso tratando como algo ridículo la acusación de narcoterrorismo. Ahora, también se ha hablado respecto de que esto no solamente es acerca de lo que puede ser el petróleo, sino también hay un interés geopolítico, porque se plantea que controlando el petróleo venezolano también se puede controlar lo que es el suministro a Cuba. Porque también Marco Rubio dio una entrevista en la cadena BBC y señalaba, nosotros no necesitamos el petróleo, necesitamos que los enemigos de Estados Unidos no lo tengan. Bueno, esto es doblemente preocupante y por eso que incluso ya nuevamente Trump se ha referido a Groenlandia. Marco Rubio, secretario de Estado, ha amenazado directamente a Cuba. Trump amenazó a Colombia, además en términos muy groseros a su presidente.
Entonces creo que esto realmente debe poner en alerta al mundo y también pone en evidencia la debilidad del sistema internacional. ¿Cómo se detiene una escalada de este tipo que puede significar eventuales anexiones o derrocamientos de otros gobiernos de otros países? Y en este caso creo que la amenaza al gobierno cubano creo que es inaceptable, y por eso eso explica, creo yo, la energía y lo categórico de la declaración que ha emitido el gobierno de Chile junto a otros gobiernos de América y el gobierno de España. Entonces creo que hoy día el mundo enfrenta un hecho sin duda histórico, con características que son alarmantes, que implican una suerte de derrumbe de un mundo multipolar, un mundo donde existe una aspiración de contar con una legalidad internacional, con una igualdad de los estados, y estamos volviendo a la ley de la selva. Uh-huh. Ahora, esto también, usted dice de que son planos distintos, lo que es la situación del sistema político, digamos, el escenario político en Venezuela, respecto de lo que ha sido esta misma intervención. ¿Hasta qué punto se pueden separar los temas? Yo creo que son separables porque, a ver, si uno toma la justificación, si uno piensa en lo que ha dicho el presidente electo, José Antonio Kast, que también creo que es muy preocupante respecto de validar esta intervención bajo la excusa de que Maduro sería un mandatario ilegítimo. Bueno, creo que eso es una razón que no es válida. ¿En qué sentido? En que si uno toma ese elemento, en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo, hay regímenes que son autocráticos, que no responden a una lógica de democracia liberal, que no han sido electos, donde hay monarcas, donde hay tiranía, y eso no implica necesariamente que un país, por muy poroso que sea, tenga el mandato o la autorización o la patente de gozo para llegar y sacar a esos mandatarios o sacar a esos jefes de Estado, más allá de la calificación sobre si son legítimos o ilegítimos. Entonces, creo que el punto es ese. Entonces, cuando se busca esta excusa, se cae en un razonamiento muy peligroso, porque enseguida, tal como dijo el presidente Boric, puede ser otro. O sea, si Venezuela ahora, el día siguiente puede ser otro país, bajo cualquier otra excusa. Hoy día se está acusando a Maduro y se lo está llevando de forma ilegal a un tribunal norteamericano en Nueva York, y eso es bastante absurdo, bajo una acusación donde hasta ahora no existe ningún tipo de evidencia, pero claramente no tiene ningún vicio de legalidad, ni menos de respeto por el debido proceso. Entonces, creo que es muy peligroso hacer esa mezcla que tiene que ver con la calificación o el juicio o la valoración de un determinado régimen político, su proceso, su legitimidad o ilegitimidad, con, otorgarle atribución o patente de gozo a una potencia para que llegue y saque el jefe de Estado o intervenga o se apropie de sus recursos naturales, porque recordemos, lo que está detrás de esto ya quedó ya descartada la excusa de imponer la democracia. Lo que está detrás de esto, y lo ha dicho el mismo Trump, es el acceso total al petróleo, tal como ha exigido Donald Trump a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Uh-huh. Estamos conversando con el diputado Luis Cuello, militante del Partido Comunista, representante del Distrito 7. Consultarle, en las últimas semanas fue un tema y bastante llamativo de debate público las reuniones que sostuvo el presidente electo José Antonio Kast con diferentes personas de su mismo signo político, presidentes instalados y en ejercicio en el continente. Y se había hablado de que todas estas reuniones tenían el objetivo de un corredor humanitario. Era Venezuela justamente el tema de la agenda internacional de José Antonio Kast. ¿Qué le parece? Luego de lo ocurrido en el fin de semana, ¿cómo usted interpretaría lo que fueron estas mismas reuniones y estos viajes de las últimas semanas del presidente electo en Chile? A ver, el presidente electo, desde luego, tiene derecho a iniciar contactos internacionales, en eso no veo un problema. Desde el punto de vista político, sí, hay señales que son indicativas, como por ejemplo la comitiva que lo acompañó a Argentina a reunirse con el presidente Milei, y esta desafortunada imagen con la motosierra, que implica también una suerte de amenaza o advertencia. Pero desde el punto de vista de la estabilidad regional, que hoy día se ve amenazada por esta acción norteamericana, yo creo que ha sido poco cauto, poco responsable el presidente electo José Antonio Kast, que ha roto una tradición de respeto al derecho internacional al apresurarse y en validar esta acción unilateral. Entonces creo que esto, a mi juicio, lo debilita, y debilita al Estado de Chile si él mantiene esa posición de subordinación abierta a Estados Unidos, al régimen de Trump. Creo que debilita al Estado
en el sentido que nos pone en una posición de subordinación y de seguidismo de una política internacional que claramente no tiene límite y que puede traer consecuencias que son imprevisibles. No sabemos qué va a pasar ahora en Venezuela o en la región. Esto puede traer una crisis enorme y para ello yo creo que siempre es bueno recordar la historia o la historia reciente, lo que pasó no solamente en Irak, con una guerra de más de una década, con cientos de miles de muertos, o la intervención en Libia, que en ningún caso significó la democracia, sino que significó el campo abierto para una serie de enfrentamientos y guerras civiles que hasta ahora han llevado inestabilidad a ese país. Entonces, yo creo que lamentablemente el escenario es muy incierto, y en ese escenario incierto el presidente electo José Antonio Caz no se está moviendo de acuerdo a una responsabilidad o una estatura de estadista, sino que más bien está guiándose por sus identificaciones, por su identidad ideológica y política, y eso creo que nos puede pasar la cuenta. El diputado Luis Cuello, quien es representante del Distrito 7, militante del Partido Comunista, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Le agradezco mucho el tiempo y la disposición. Te buena semana. Muchas gracias, Ricardo. Buen día. Hasta luego.